Muchas gracias de nuevo por la espera y sobre todo por la asistencia. Me hace mucha ilusión presentar a Irene y ahora iré explicando por qué. De vez en cuando me gusta recordar una anécdota que protagonizó Justo Navarro, uno de los grandes secretos a voces de nuestra literatura, que cuando le tocó al pobre presentar el por entonces primer libro mío, cuando yo tenía exactamente 20 años, y si lo leyó concienzudamente y otras cosas que más que agradecerle le pido perdón, dijo en un momento dado algo que me ha venido muy a la cabeza al leer, no el primer libro, por cierto, de Irene, que es una joven veterana. Pero sí recuerdo lo que dijo y se aplica al caso. Justo dijo, él tenía por entonces, me temo, una edad parecida a la mía actual, es decir, podría ser mi padre, y dijo, cuando todas las mañanas me levanto, él se levanta por las mañanas, cuando todas las mañanas me levanto y me miro al espejo pienso, qué demacrada está la joven literatura. Y dijo señalándome, este sí que es un joven escritor. Y me acordé de eso leyendo a Irene, porque es una auténtica escritora joven, es decir, porque es clásica y atrevida, fragmentaria y entera, como Safo, y moderna, como quiso Baudelaire, es decir, con una mitad atemporal y otra mitad nueva. El colofón de este libro precioso dice que no hay nada nuevo bajo el sol, repitiendo, ¿no?, el viejo adagio. Pero ¿y bajo la luna? ¿Bajo la luna hay algo nuevo? Bajo la luna yo creo que sí hay nuevas fuerzas, como nuestra Irene. Les hago un breve resumen de su trayectoria. No voy a leer su Wikipedia, que ignoro si tiene, pero sí vamos a repasar unos pocos detalles. Irene nació en Sevilla hace 21 o 22 años, dependiendo de su horóscopo, que también desconozco. Horóscopo. Escorpio. El Escorpio es decir que estás ahora a puntito, me lo tenía que era Escorpio. Creo que acaba de terminar Filología Hispánica, la pobre, en la Universidad de Sevilla. Ha obtenido un número mitológico de premios literarios juveniles, ha hecho más méritos que Hércules trabajos y tiene toda la pinta de ser más Atenea que Ícaro, mucho más sabia que Musa. A los 18 años, es decir, en cuanto dejó de ser ninfa, publicó su primer libro, aquel sí primer libro, Caleidoscopios, que lo publicó Ediciones en Huida. Dice, y aquí casi la parafraseo textualmente, que ama escribir y leer por encima de todo, aunque la música, la danza, el cine y los viajes son una parte importante de su vida. Esto último me parece inevitable, considerando que nuestra autora es capaz de conversar con las 9 musas. Y sospecho que incluso con una musa outsider, la número 10, la más importante de todas para una escritora, la musa eterna de la curiosidad. Solo puedo añadir que el talento lo lleva por condena y que asume valientemente su carga como una Sísifo alzando su inmenso bolígrafo rollerball. Vemos en este libro, entre otras muchas cosas que os iré comentando lo más brevemente posible, en este libro vemos una relectura y una reescritura de las deidades. La pregunta sería, ¿qué tienen para decirnos hoy? Quizá que nuestros presuntos roles individuales son siempre una metáfora colectiva. Quizá que nuestra vida es puro mito, una continua mitología reloaded. O quizá que el trabajo creativo es el único y pequeño Olimpo que nos ha quedado en pie. Pero este, el de Irene, no es un libro con simples intertextos, que son, ya sabéis, la droga blanda de la universidad. Sino que más bien el libro entero funciona como un potente hipertexto, como tapiz o mosaico poblado de sinergias. Es decir, que cada texto relee y reescribe muchos otros a la vez. Aquí todo apunta a todo. Es una mitología, para resumirlo, mucho más de internet que de las enciclopedias 18escas. Este libro también se integra en una, califiquémosla, de desafiante tradición, que son estos libros remitológicos, por ejemplo los de Augusto Monterroso, por ejemplo los de Marco de Nevi, que de pronto lo hemos olvidado, no sé muy bien por qué, pero sería hora de recuperarlo. Gran narrador argentino, autor de novelas, pero sobre todo de cuentos y de microrrelatos, que entonces eran raros y hoy son canon. O por ejemplo la grandísima Ana María Shua,
entre muchos otros. Bueno, por no mencionar el arco temporal que iría de poetas barrocos como Góngora o Sor Juana hasta el mismísimo Borges. La presencia de este último queda patente, por supuesto, en su fascinación por las cegueras homéricas y también en algunas leves y deliciosas huellas estilísticas que me ha dado mucho gustirrín, palabra que nunca usó Borges, detectar. Por ejemplo, el uso del futuro profético, ominoso, lo hubiera llamado hoy. O esta otra minúscula, y es que el libro prácticamente se abre y se cierra con el adjetivo borgiano por excelencia, que es unánime. Lo hay en el primero y en el penúltimo texto. En ambas ocasiones que Irene escribe unánime, lo hace de manera muy hábil y muy oblicua. La cito: mirada unánime en el primer texto y clamor unánime en el penúltimo. En otras palabras, nuestro libro empieza mirando y termina hablando. Primero observar, analizar y luego cantar, escribir, el viejo método sagrado de la literatura. Pero Irene va mucho más allá. Hay una tesis borgiana de fondo que juega un poco a la literatura demiurgica. Homero sería nuestro gran hacedor, es decir, un tejedor de mitos, es decir, el narrador de nuestras vidas. Pero en este libro también se dialoga con los propios símbolos, y esto es aún más atrevido y además tiene todo el derecho. Dialoga con los símbolos de sus propios libros, lo que nos augura una obra llena de complejidades, futuras y presentes. Por ejemplo, es capaz de trascender el narcisismo clásico del espejo, es decir, su facultad duplicadora, y llevarlo al terreno de conflictos mucho más contemporáneos. Por ejemplo, el espejo roto de la anorexia, en el libro anterior, o el otro lado del espejo del Alzheimer, en este. Me estremeció mucho, gente, este pasaje que no me resisto a compartir. Es muy breve. Tanto de todo, tantas Anas. ¿Quién es Ana? Mi hermana, mi hija, mi madre. ¿Por qué tantos nombres iguales? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se repiten? ¿Qué son los nombres? Y especialmente el hermoso final de este texto sobre el Alzheimer, tan oportunamente elíptico y contenido. Dice ese final, se refiere a una enfermera, si no recuerdo mal. Repito con ella, yo puedo, sol, amigo, clavel, mañana. Solo una escritura muy astuta podía encontrar la última palabra, con su ambigüedad definitiva, para cerrar un cuento sobre el Alzheimer. Mañana, es decir, la del futuro que se pierde, o la de cada día que empieza de nuevo, cada mañana. A construir personajes o cerrar finales se aprende, en un taller, por ejemplo. Ahora bien, si de algo es Irene una maestra precoz, es decir, discípula de sí misma, es en la sintaxis, que es probablemente mi palabra favorita de todos los tiempos, excepto cuando estaba en la escuela. Una sintaxis musical, compleja, entreverada. Si la técnica se adquiere o se gana con la práctica, el ritmo y el fraseo son, digámoslo míticamente, un pequeño don divino, un regalo de Homero. Voy terminando. Al margen del evidente pulso narrativo que se aprecia muy claramente en textos como 32 fuetes sobre una bailarina o Terpsícore, y que para mí de algún modo se relaciona, ahora me dirás Irene, con aquel texto sobre la anorexia de tu primer libro. Digo, al margen de ese pulso narrativo, lo que más me impresiona es el aliento poético. Y digo aliento poético porque a veces la palabra, o demasiadas veces la palabra aliento se vincula con lo narrativo. Creo que habría que darle una vuelta a esa costumbre. En muy pocos momentos se siente algún exceso de lirismo, y me voy a permitir mencionar un momento, en el texto Lejos de Ítaca. Y en muchas ocasiones lo que sí sucede es que ambos talentos, el narrativo y el poético, cantan a la vez, como en esa maravilla titulada Sombras, de la cual nuevamente, y perdonadme, no me resisto a paladear dos fragmentos, y es que ya voy a acabar. Primer fragmento. Tumbada en la cama, los brazos hacia arriba, las manos flojas en ese punto medio inevitable entre el abrirse o cerrarse, los dedos que no agarran sino puñados de aire, respira la brisa cálida del verano. Fuera,
Los niños corriendo, saltando, persiguiéndose, resbalando, cayendo al suelo, peleándose a pellizcos de bruja, a insultos fantásticos, al modo limpio e inocente que irremediablemente ha perdido quien no sabría qué responder si sus compañeros de trabajo lo llamaran rata de cloaca o ornitorrinco de las tinieblas. Tras la ventana, las bicicletas siguen pasando. A su lado, las abuelas, la curva de la columna, el peso de algo llamado gravedad, que la niña desconoce, el pliegue del cuerpo sobre sí mismo, buscando abrazar los talones, los andares lentos, cortos, cuidadosos, tan de caracol sin concha, las manos húmedas, arrugadas como las de los recién nacidos, venenosas y tensas ante una amenaza antigua que aún no se cumple, los miles de surcos que rodean, coronan, camuflan, esconden la juventud de unos ojos niños, la sonrisa vieja, tantas veces dibujada en labios que siempre dicen, ¿tú me quieres? Que siempre dicen, eres mi lucerito, que siempre dicen, dame un beso, que siempre callan, me vas a echar de menos. Yo jamás voy a llamarte Lucerito, Irene, porque no puedo con el paternalismo, pero te juro que después de leerte vamos a echarte mucho, mucho de menos. Bienvenida a Granada y sobre todo, felicitaciones.